Ficción Marciana presenta El color que vino del espacio, una obra original de Howard Philip Lovecraft. Segundo acto, los días extraños. La historia del viejo cambió mi forma de moverme por Arkham. Al día siguiente completé el resto de mi ruta apretando el paso y con cuidado de no acercarme demasiado al erial. Planifiqué la jornada para terminar en la propiedad de Pierce y continuar escuchando sus recuerdos de los días extraños. Al llegar, le encontré en el porche, bebiendo un caldo caliente y mirando los cielos. Se acercan días de mucha lluvia. Le dije de continuar la charla dentro de su casa, pero insistió en permanecer fuera mientras el tiempo acompañara. He podido saber que Ralph McGregor murió hace 20 años. Y le sobraron otros 20. No dejo de preguntármelo. ¿Cómo es posible que ese incidente no tuviera repercusión? El muchacho era toda una prueba viviente. Sí, de un ataque animal durante una cacería. De lo más común. La zona obtuvo una gran repercusión con el meteorito, pero al volver la normalidad, muchas de las cosas que realmente pasaron fueron tomadas como habladurías y supersticiones de los campesinos. No era raro encontrarse con debates encendidos en las tabernas locales. No soy ninguna experta, pero no es normal que la nieve se funda más rápidamente allí que en ningún otro sitio. ¿También esto es culpa de Nahum? No es culpa de nadie, pero no por ello vamos a negar lo evidente. Es como la hierba fétida. Iza su propiedad. Crece por todas partes. ¡Es cierto! ¡Crece incluso en el fango! No puede ser saludable. Recordad lo que pasó con sus cultivos. ¿Qué pasa si infecta a otras tierras? Hubo tal alarma que algunos vecinos del señor Garner llegaron a enviar muestras de vegetación a diferentes periódicos. Increíblemente, los artículos indignaron más al joven Pierce que a Garner. Pero, ¿qué clase de gente hace esto? Gente preocupada, Amy. Yo también lo estaría. Escucha, pondré estas flores, o lo que quiera que sean, en la tumba del sentido común de los labradores americanos, que aún en los albores del siglo XX siguen creyendo en brujerías. Menudo imbécil. ¿Y si tienes razón? Amy, yo te he hablado de las mariposas. ¿Qué? No. Hay muchas, y nunca las había visto tan grandes. Y en el silencio de la noche, si prestas atención, las oyes gritar. Al señor Garner le recordaban al llanto de un bebé. Todo se precipitó al llegar la primavera. La gente de la comarca dejó de usar el camino que pasaba por las tierras de Nahum. Lo abandonaron por completo. ¿Por miedo? No solo eso. La vegetación complicaba las cosas. Plantas y arbustos crecían sin control, con ese aspecto enrevesado y ese color. En sus propias palabras, el color del glóbulo que encontraron en el meteorito. Los chicos Gardner iban al colegio, pero el matrimonio sufría un aislamiento importante. Algo que al final afectó a la esposa.
Los Pierce apenas sabían qué hacer. ¿Cómo están? No sabría decirte, la verdad. Toda la finca está llena de insectos, de bichos. Todo parece moverse donde no estás mirando. ¿Y ellos? Los chicos, bien. Naham, muy cansado. Estaba labrando las tierras altas otra vez. ¿Y Navi? La señora Garner no estaba bien. No duerme por las noches. Dice que las ramas de los árboles se mueven solas, sin que haya un soplo de viento. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué más podemos hacer, Miriam? El señor Pierce no les abandonó. Les llevaba las compras y era el único que los visitaba con regularidad. He estado hablando con Lim Rice. Es una chismosa. Ya, pero su primo es viajante de comercio de Milford, aunque anoche se quedó con ella. Escúchame. Pasó por la finca de Naham y dice que sus tierras brillaban en la oscuridad. La señora Rice se quedó incluso corta. Según el informe policial, el viajante declaró que la fosforescencia provenía de la vegetación y que en un momento dado se deslizó por el patio junto al granero. Los Garner sabían que había algo. No me cabe duda. Los esfuerzos del señor Garner quedaron en nada. Frutas y hortalizas tomaron un color grisáceo y resultaban quebradizas al contacto. Y en junio, justo un año después del meteoro, empezó a rumorearse que Navi Garner se había vuelto loca. ¿Era verdad? Por desgracia, gritaba que veía cosas en el aire que no podía describir. Desvariaba. Decía escuchar cosas que no eran sonidos. ¡Es que no puedo más! ¡Parad! ¡Estaros quietos ya! El señor Garner se resistía a enviarla a un manicomio, de donde sospechaba que nunca volvería. La dejó deambulando en la casa con la esperanza de que se mejorara. Pero los chicos estaban muy impresionados. Tenía una mirada intimidante. Menudo trago. No se imagina. Y fue a peor. Tuvo que encerrarla en el ático. 2 semanas más tarde, la señora Garner dejó de hablar y solo andaba a 4 patas. Además, su esposo no pudo evitar notar que ella parecía más pequeña y ligeramente luminosa en la oscuridad. Y septiembre. Septiembre fue devastador. Navi tenía accesos de furia intensa. Sumía a la familia en un estado de tensión nerviosa insoportable. La escuela volvió a abrir sus puertas, pero los chicos ya no regresaron a ella. El señor Pierce hizo otro descubrimiento inquietante relacionado con el pozo. ¡Buah, Naham, por Dios santo! Dime que no bebéis este agua. ¿Acaso ves otro pozo cerca? Está teñida y sabe a demonios. Por eso la filtramos, Sammy. Eso no cambia nada. Excava otro pozo en las tierras altas. Yo te ayudaré a hacerlo. No pienso hacerlo. Tengo 100 preocupaciones más urgentes que el agua. En menos de una semana, su hijo mediano, Tadeusz, también perdió la cabeza. Precisamente en una de las visitas al pozo, fue a por agua y volvió murmurando algo sobre los colores que se movían en el fondo. 2 en una misma casa. ¿Por qué no se marchaban de allí? ¿Acaso cree que no le pregunté lo mismo? Ya es un poco tarde, Pierce. ¿No te lo parece? Demasiado tarde. Ya. ¿Qué pasó con el hijo? Lo mismo que con su mujer. Lo dejó moverse a su antojo hasta que su presencia dejó de ser recomendable. Y lo encerró en la habitación, frente a donde estaba la madre. Este intercambio se prolongaba día y noche. El pequeño Mervyn decía que hablaban usando un lenguaje de otro mundo. Un lenguaje ajeno. Terrible. Casi al mismo tiempo, empezó a morir el ganado. Masivamente. ¿Qué tipo de ganado tenía el señor Garner? Aves, de corral.
se pusieron grises y amanecían muertas. Y los cerdos engordaron rápidamente y se deformaron de manera repugnante. Ningún veterinario quiso entrar en la zona. Eran animales que no estuvieron expuestos al pasto contaminado. Luego cayeron las vacas. Los animales presentaban zonas muy hinchadas o muy comprimidas. Seguidamente sufrían colapsos y desintegraciones, que era lo que terminaba matándolos. Pero no todos los animales murieron, ¿saben? Ah, ¿no? No. Los perros y los gatos, las ratas y las cucarachas huyeron. En octubre, Garner fue a casa de los Pierce a dar una horrible noticia. ¿Fuiste tú quien lo encontró? Sí. Dios, gracias. Fui a subirle la comida y lo encontré así, de un modo que... ¡Santo Dios! Pobre criatura. No puede ser contado. ¿Has podido enterrarlo? Sí, me ayudó el mayor. Está en la parte trasera de la granja. No pude... Ni siquiera pude adecentarlo. No había forma. Sus huesos... Pero ¿cómo puede Dios permitir esto? Tienes que ser fuerte, Nahum. Tienes mujer y 2 hijos que te necesitan. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué he hecho? ¿Acaso he ofendido al cielo? Le acompañé a su hogar, o lo que quedaba de él. Nahum estaba roto. Dicen que no hay nada peor que perder un hijo. Lo hay, créame. Espere y pronto lo sabrá. Pierce no pudo evitar sentirse impresionado en esa casa. Mervyn, el menor, lloraba y llamaba a su hermano ausente. En cambio, Zenas, el mayor, estaba catatónico. Y su mujer. Mi mujer está muy débil. Que Dios me ayude. El señor Pierce abandonó a los Garner cuando anochecía. Por nada del mundo quería permanecer allí cuando empezara la florescencia. ¿Quiere dejarlo y descansar? Si no lo cuento ahora, no creo que pueda más adelante. ¿Quieres saber cómo sigue o no? Por favor. Octubre. Todavía octubre. Apenas 3 días tras la muerte de Thaddeus, Pierce volvió de hacer unas compras y se encontró a su mujer llorando en la cocina. Miriam, ¿qué ha pasado? Es horrible, Amy. Ha estado aquí. Mervyn ha desaparecido. ¿Cuándo? Anoche salió a buscar agua y ya no regresó. Mi mujer dijo que Gardner no recordaba si el chico había gritado o si se lo había imaginado. Al día siguiente, con la luz del día, encontró junto al pozo 2 masas fundidas de hierro. Una era el farol y la otra, el cubo. Tenemos que hacer algo inmediatamente. Organizaré unos cuantos hombres para la búsqueda. ¿Quién, Amy? ¿Quién? ¿Quién en toda la región no piensa que los Garner son unos apestados? ¿Conoces a alguien dispuesto a entrar en esas tierras? Yo lo haré si es necesario. Salí al galope hacia la casa de los Garner. Estaba decidido, lo juro por Dios. Buscaría a Mervyn hasta desfallecer, si fuese necesario. Pero entonces cayó la noche. El caballo se plantó ante la luminiscencia. Tal era la intensidad que parecía la entrada misma a otro mundo. Jinete y caballo quedaron inmóviles durante un largo minuto. Y entonces volvieron, temblando, sobre sus propios pasos. Nunca he sido un cobarde. Cualquiera que me conozca lo sabe. El joven Pierce estuvo más de 2 semanas encerrado en su habitación, deprimido y comido por los remordimientos. No sabemos nada. Lo sé. Le prometí que cuidaríamos de Zenas y de Navi si a él le pasaba algo. Lo sé. Era finales de octubre cuando Pierce fue a visitar a su amigo. El aspecto de la granja impresionaba. El suelo estaba cubierto por hierbas grises y las parras se caían a pedazos en las paredes. Los árboles estaban desnudos y sus ramas parecían apuntar al cielo. Nahum.
hacía un frío terrible. Nahum sobrevivía en un catre en la cocina. Cenas. Tenemos visita. Trae leña. Cenas. Amigo, ¿cómo te encuentras? He pasado unos días malos, pero van quedando atrás. Me siento fuerte. ¿Y los demás? También les está curtiendo. Estos muchachos son duros como la piedra. Oye, yo... Mejor ahora. ¿Qué? Que si te sientes más cómodo con la leña que ha traído Cenas. Sí, amigo, mucho mejor ahora. La cocina es grande y tarda un poco en caldearse, pero ya verás. Ya. Comprendí que la cordura de mi buen amigo había dejado de resistirse. He traído mermelada para tu mujer. La ha hecho Miriam. Oh, gracias. ¿Puedes dársela a mi hijo? Sí, claro. ¿Dónde se ha metido? Mira en el pozo. Ahora vive allí. Pierce supo que tendría que comprobar la situación por sí mismo. Dejó a su amigo en el catre, se hizo con las llaves colgadas en la puerta y subió al ático. Arriba todo estaba en silencio. De las 4 habitaciones, solo había una con la puerta cerrada. Vamos, vamos. El sitio estaba totalmente a oscuras y el aire estaba podrido. Tuve que salir un momento para llenarme los pulmones y coger un atizador. Sus ojos se estaban acostumbrando a la falta de luz. No tardó en ver algo oscuro en un rincón. Algo como una nube o un vapor me rozó la mano y se me heló la sangre. Era del color del glóbulo, de la vegetación, de los bichos. ¡Dios! ¿Navi? Estaba en shock. Pensó que la monstruosidad que tenía delante había compartido la suerte de Thaddeus. Pero lo peor, lo más terrible, es que ese horror aún se movía. Reptaba, gorgoteaba y se hacía pedazos. Lo siento. Cuando empecé a bajar la escalera, escuché ruidos. Parecía que estuviesen arrastrando algo. Y luego... ¡Santo cielo! Una succión. Era algo muy desagradable. Yo seguía en el rellano, escuchando sin ver nada. Cada cosa que imaginaba estallaba en mi cabeza. ¡No, no, no, no! Cerré los ojos, respiré, me aferré al atizador y terminé de bajar la escalera, pero no encontré lo que esperaba. ¿Y Garner? No sabría decirle si era él o una repulsiva caricatura. De su cuerpo se desprendían fragmentos. No se atrevía a tocarlo. Parecía frágil como una escultura de ceniza. Nahum, ¿qué ha pasado? El color quema. Como las flores. Te aplastan la mente. Y el agua. ¿Cómo está Navi? No recuerdo cuándo comió por última vez. Quema el color y sorbe. No pudo hablar más. Se había encogido completamente. Tenía el tamaño de un niño. Pierce escapó por la puerta trasera, fuera del alcance del pozo y lo que viviera en él. Usó las fuerzas que aún tenía para llegar a la jefatura de policía de Arkham y narrarle los hechos al inspector Henderson. Y entonces pasó lo último que quería que pasara. Formaré un equipo e iremos allí. ¿Estás loco? Es que no he entendido nada. Lo que hay allí no tiene nombre. Seremos 6 o 7 hombres. Estaremos fuertemente armados. Sea lo que sea que vive las tierras de los Garner, nos encargaremos. Llovía y estaba cayendo la noche. Y el único pensamiento de Pierce era que no se había despedido de su esposa. El color que vino del espacio. Una obra original de Howard Philip Lovecraft. Guión adaptado, producción y edición Gonzalo Merat. Correcciones, José Ceballos.
con Sergio Milán como Marcus Keller, David Navarro como Amy Pierce, Beatriz Melgares como Miriam Pierce y Mervyn Garner, Salvador Bosch como Nahum Garner, María Andrés como Nevi Garner, José Merat, Julio Serrano, Ana Chernyshova, Alicia Gómez, Marta Sanz, Rosy Carrero, Rodrigo Gómez y Marcos Pastor como los lugareños. Y Jairo Güemes como Inspector Henderson. Efectos de sonido Gonzalo Merat. Música de Álvaro Blanco, J. Blanks, Audio File Tracks, Flacon, Music Dream y Allen Gray. Una producción de la Red Marciana.